Y a partir de ese momento, cuando usted dice que usted es cristiano, todos los ojos de su familia se fijan a usted y ya a partir de ese momento a usted le quitan hasta el permiso de equivocarse. Episodio 160. Hola, continuamos en esta serie sobre las pruebas. El día de ayer hablábamos sobre cómo se nos acumulaban en diferentes oportunidades todas las pruebas a la vez y hoy hablaremos sobre aplicar factores de fe en medio de nuestras pruebas. Notarás que el episodio de hoy es un poquito más largo de lo acostumbrado, pero te invito a que llegues al final de este episodio. Durante la edición encontraba varios momentos que decía, es conveniente que las personas escuchen esto. Te advierto, va a ser un poquito más largo, pero vale la pena escucharlo hasta el final. Yo soy un tal Camilo Medina y te doy la bienvenida al podcast Reflexiones Cristianas con José Ordóñez. Sigo leyendo, versículo número 3. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y aquí empieza a decirnos los factores por qué nos tenemos que sentir dichosos y privilegiados de estar pasando por esta situación tan calamitosa. ¿Qué nos dice? La prueba de fe produce constancia. ¿Y qué es una prueba de fe? Una prueba de fe es cuando, para resolver cualquier problema de tu vida, decides hacerlo a la manera de Dios, con los principios de Dios, resistiéndote a toda tentación a pesar del riesgo que esto conlleva. Por ejemplo, un buen matrimonio que perdure muchos años. Cuando usted ve un matrimonio así consolidado, usted se da cuenta que esas personas cumplieron con factores que las demás parejas y las demás familias no pusieron. Primero, miraron cuál es el modelo que Dios instituyó. Constantemente tenemos que recordarle a las parejas. Cuando tienen una pregunta acerca de cómo fundamentar una familia y tener un matrimonio, les decimos, miren cuál es el modelo que Dios instituyó. Segundo, obedeciendo las leyes y órdenes que Dios le da a las esposas y a los esposos. Tercero, absteniéndose de ceder a las tentaciones propias de un matrimonio, como por ejemplo, obviamente, la infidelidad, la avaricia. La avaricia es una tentación, hay hogares que se destruyen por ellos. La avaricia tiene que ver no solamente con la persona que acumula grandes riquezas, una persona quizá no tenga dinero, pero es tan avariento que todo el tiempo que debería darle a pasar momentos de calidad con su familia se los da siempre al trabajo. Una persona avarienta es aquella que cuando debería estar con sus hijos está trabajando, que cuando debería estar con su esposa está trabajando, que cuando debería ir a la graduación de su hijo en la universidad, al colegio, cuando debería ir a visitar a familiares que están enfermos, cuando debería hacer otras cosas que son tanto o más importantes que las económicas, él decide dedicarse a las económicas. Entonces hay gente avarienta, ¿sí? Hay gente avarienta tanto en los estratos bajos como en los estratos altos. Los hay en todos los momentos, en todos los lugares. Y déjenme decirle algo, que este tiempo cuando la gente no tiene tanta oportunidad de ser avarienta, han empezado a descubrir que antes de la pandemia y de toda esta situación, su Dios era el trabajo. ¿Cuántas veces a usted le dijeron sus propios hijos, papá, es que usted no vino a mis graduaciones, yo nunca lo veía cuando yo practicaba el deporte, cuando yo hacía fútbol, cuando yo estaba aquí, cuando usted no estuvo en mis cumpleaños, usted no esto? Ah, sí, mijo, porque estuve trabajando, porque todo el tiempo estabas trabajando. Eso es avaricia. Abstenerse de las tentaciones que tiene un matrimonio. Violencia, ese deseo intrínseco de resolverlo todo con gritos, con golpes, con maledicencia. Esos son también tentaciones a las que uno tiene que ceder escuchando al Espíritu Santo cuando a uno le dice, no grite. Entonces, ¿qué es una prueba de fe? Una prueba de fe es decir, yo voy a llegar a donde Dios dice que yo voy a llegar con los métodos que Dios me va a dar. Esos métodos van a hacer que yo tenga que caminar este sendero mirando la norma de Dios y en el tiempo de Dios. Probar la fe significa que usted podía escoger vías más fáciles
para lograr proyectos en su vida, pero usted siempre escogió las normas de Dios, que significan dolor, sufrimiento, impopularidad, rechazo, injustos enjuiciamientos, muchos otros factores, tiempo y esfuerzo. Aquí vamos a construir como Dios dice que debemos construir este hogar. Aquí establecemos principios y valores. Estos principios y valores quizá parezca que son impopulares. Atrévase a ser impopular. Atrévase a ser impopular. No se escandalice si los primeros que forman una fila en contra suya para acusarlo, para reírse de su decisión de ser cristiano, son esas mismas personas que usted creyó que le iban a apoyar. Léase su propia familia. Nos pasamos al grado de la impopularidad porque pasamos a ser los evangélicos, los que regalamos el dinero, los que nos dejamos lavar el cerebro, los que ahora ya no tomamos. Antes éramos el alma y vida de la fiesta y ahora ¿qué será lo que nos ha pasado? Y a partir de ese momento, cuando usted dice que usted es cristiano, todos los ojos de su familia se fijan a usted y ya a partir de ese momento a usted le quitan hasta el permiso de equivocarse. Porque cada vez que usted se equivoque, su familia va a decir, mírelo, ¿y no que es cristiano? A usted y a sus hijos, ¿no? ¡Ja! Mírelos, mire lo que hacen los hijos de y no dicen que es que son cristianos. Hay que ver lo que no se le puede perdonar a nuestros hijos como pastores. Ser hijo de pastor es una cosa horrible, porque ser hijo de pastor hace que todas las miradas de la iglesia apuntalen a esos muchachos que la misma congregación determina que tienen que ser correctos porque son hijos de pastor. Entonces, tomamos esa posición, la posición de gente que va a estar criticando, vamos a ser muy impopulares. Vas a sentir que en muchas oportunidades la gente va a avanzar más que tú y tú te quedaste rezagado, relegado. Díganmelo a mí que constantemente estoy pensando cosas como estas. Y tengo que batallar con mi carne, tengo que batallar con mi pensamiento cuando veo todos los otros comediantes avanzando, todos los otros artistas haciendo y yo siendo relegado, sintiéndome relegado. Tengo que en ese momento, le pongo mi ejemplo porque usted necesita tener ejemplos como esos. En ese momento yo solo pienso, ok, pero si yo quisiera llegar a donde ellos están, tendría que entregar mis principios, entrar nuevamente al mundo de esta sordidez, de esta convulsión. Sé que por los principios que yo ahora hablo y que yo predico, no voy a poder encajar dentro de todo ese concepto que está allá. Y entonces tengo que quedarme aquí entendiendo que Dios maneja mi vida, mi carrera y lo que yo hago. ¿Entiende? Le hablé un poquito de mi concupiscencia, de lo que yo pienso. ¿Entiende? Pero hay personas que piensan cosas como estas. ¿Cómo puedo yo hacer que mi empresa salga adelante si el que no tranza no avanza? Si es que mi competencia vende los productos más baratos con productos alterados, si es que yo sé que muchos de mis competencias, de los que venden y hacen, tuvieron que pagarle por debajo de cuerda al gobierno y tuvieron que transar para que les dieran el contrato, para que les dieran el permiso. Entonces ellos fueron parte de la corrupción y como fueron parte de la corrupción, de la alteración, de la deslealtad, hoy en día tienen empresas más grandes, se quedaron con los clientes que eran míos y entonces si yo no entro a ese modelo no voy a poder avanzar y ahí es una prueba de fe. Eso se llama una prueba de fe. Porque a usted le queda o usted va a hacerlo como los demás lo hacen o usted simplemente se niega a hacer como los demás empresarios lo están haciendo y usted dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que no voy a ser parte de la corrupción y van a escuchar ustedes, queridos empresarios, usted es un estúpido, usted es un idiota, usted es un bobo, le lavaron el cerebro, ahí se va a quedar, usted va a ver impopularidad, enjuiciamiento, rechazo, pero la prueba de fe es esta. Yo tengo mi fe puesta en los cielos, que nunca voy a ser parte de esto.
Y si estoy destinado a tener una empresa pequeña, tendré una empresa pequeña, pero la tendré de la forma y de la manera en que Dios me ha mandado hacerlo. Y los otros parecerán más grandes y podrán conquistar y podrán... Yo sé que mi fe no está puesta en la realización de este sueño, sino en la tranquilidad y en que me voy a convertir en la persona. Recuerde que Dios no es el Dios de su empresa. Dios no es Dios de empresas. Esto hay que decírselo a muchas personas, ¿no? Y a esa horrible frase que he escuchado en algunos, que rebaja tanto el poder de Dios y la significancia de nuestro Señor. Es que en esta empresa Dios es el socio. Dios mío, rebajar a Dios a convertirlo en mi socio. Es que a mí me conviene tener... Hay gente que inclusive para recoger yo lo he escuchado en una ofrenda y un diezmo, es que usted tiene que hacerlo para que usted tenga a Dios de socio, porque cuando... O sea, Dios no es el creador del universo. Dios no es aquel que es el principio y la fin. No tiene ni comienzo ni tiene final. Es el que tiene el universo en su mano. No, Dios es el socio de la charcutería Doña Rosa. Hasta ese nivel hemos descendido. Cuando la verdadera credibilidad, formación de un verdadero cristiano es esta. No voy a hacer cosas deshonestas porque ese no es el ADN que tenemos en esta empresa. Esta empresa le sirve a Dios. Pero no vas a lograr el contrato. No me importa que no logre el contrato. No dictamina cuántos ceros a la derecha tiene mi cuenta bancaria para saber qué tan exitoso soy. Si no habré de llegar a las alturas a donde van a llegar supuestamente los demás, no quiero llegar si lo voy a hacer sin poner factores de fe. Wow. A veces es difícil entender, pero en medio de esas pruebas también es nuestra fe la que es puesta a prueba. Y no hay nada mejor que poder acostarse a dormir tranquilo en las noches con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que hemos hecho siempre las cosas bien. Bueno, acabas de escuchar el episodio 160 del podcast Reflexiones Cristianas con José Ordóñez. Hay 159 episodios más que puedes escuchar en nuestro sitio web joseordóñezcristiano.com, en el botón azul que dice podcast justo al lado de donaciones. También nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast. Colocas en la barrita de búsqueda Reflexiones Cristianas con José Ordóñez. Si aún no lo haces, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como José Ordóñez Cristiano. Si sabes de alguien a quien le puede ser útil el tema que hemos hablado hoy en este podcast, no dudes en compartir este episodio. No siendo más, te deseo un excelente día y que Dios te bendiga.